Hola a todos. Hoy vamos a ver este otro problema que trata sobre matrices. Esto nos va a servir para introducir el concepto de reglas bidimensionales y además para ver un truco bastante bonito que podemos hacer respecto a las diagonales de una matriz. Para empezar nos dan una matriz de n por n en la cual podemos seleccionar cualquier submatriz y sumar todos los elementos en su diagonal principal. Nuestra tarea es hallar la mayor suma a la que se puede llegar al seleccionar una submatriz. Esto significa que en esta matriz podemos agarrar como submatriz estos cuatro números, el 1, el 2, el 6 y el 3, y los sumamos y da 3 más 1, que es 4, la suma de los elementos de la traza. O podemos seleccionar, por ejemplo, esta matriz 6, 3, 2, 7, cuya traza va a ser 6 más 7, que es 13. Y de hecho esa es la respuesta que se necesita, la respuesta que se espera. O podríamos seleccionar la matriz 2, 5, 3, 4 y la traza sería 2 más 4, que es 6. Entonces nuestra tarea es hallar la máxima traza posible de una submatriz de esa matriz. Bien, los límites son, bueno, en la primera línea nos van a dar la cantidad de casos a resolver, en la primera línea de cada caso n, y de ahí n líneas de n enteros entre 1 y 100. Vamos a codificar esto. Empezamos leyendo los casos de prueba. Ok, ahora por cada caso en la primera línea vamos a tener n. Y ahora podríamos leer la matriz. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta antes de empezar con esta resolución. Una es que solo las matrices cuadradas tienen traza. Es decir, al sacar una submatriz de esta submatriz tiene que ser cuadrada, de hecho. Entonces, en cualquier submatriz que agarremos, siempre la diagonal principal que va a tener va a ser una de las diagonales de la matriz grande. Por ejemplo, si agarrásemos la matriz que va de la celda 0,2 a la celda 4,6, que es una matriz cuadrada, la diagonal va a ser esta de acá, que de hecho la comparte con la matriz más grande. Entonces, como que solo hace falta numerar las diagonales en la matriz más grande, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. Entonces, si para cualquier submatriz que tomemos, su diagonal la va a compartir con la matriz más grande, eso significa que solo hace falta saber cuál es la diagonal en la matriz más grande que tenga la mayor suma de elementos. Bien, pero ¿cómo puedo numerar las diagonales en una matriz? Numerarlas es muy fácil. Sin embargo, hace falta saber que esta celda a qué diagonal está aportando, esta celda a qué diagonal le aporta, esta celda a qué diagonal le aporta. Así, inmediatamente, en tiempo constante, tenemos que saber a qué diagonal pertenece esa celda y saber a qué diagonal está aportando, para así poder sumar los elementos en esa diagonal. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bien, ¿qué tal si sumamos y restamos j? La matriz que queda como resultado es esta, la matriz de la resta de índices. Si se fijan, 0 menos 0, pues es 0. Y 0 menos 1 es menos 1. 0 menos 2 es menos 2. Mismo acá, 1 menos 2 es menos 1. Si se fijan, con esta regla, siempre que sumemos y restemos j, vamos a obtener un índice de diagonal, que es lo que nos interesa, saber a qué diagonal pertenece cierta celda. Los más principiantes me dirán, ok, pero ahí tenés números negativos. Si pensás guardar la suma de los elementos de una diagonal en un arreglo, no vas a poder porque tenés índices negativos. Preguntarse cosas de ese tipo está bien. De hecho, no muchos se fijarían en ese detalle. Y pues, déjame decirte que eso es algo muy sencillo, que los que están un poco ya más adelantados ya sabrán, pero pues estás aquí para aprenderlo, que es el hecho que solo hace falta sumar n. En este caso tenemos una matriz de 7 por 7,
solo hace falta sumar 7 a la resta de estos índices, y así vamos a tener siempre índices positivos. Por ejemplo, este que es el índice de diagonal más bajo que tenemos, menos 6 más 7 da 1. Y ahí esta va a dar 2 junto con esta va a dar 3 junto con estas dos, esta va a dar 4 y así. Al ir sumando 7 siempre vamos a tener índices positivos. Entonces, en resumen, ¿qué necesitamos? Un arreglo de 2n para guardar la suma de las diagonales y luego sacar la mayor, y sumar n a la resta de los índices. Y ya está, vamos a codificarlo. Vamos a ejecutar esta solución. Bien, le damos n, y ahora desde i igual 0 hasta i igual n, bien, si eres principiante y quieres hacerlo así un poco menos a la ligera, pues bueno, la solución para ti es la siguiente. Declaras la matriz de n por n y la lees. Prácticamente sería lo mismo, solo que en lugar de leerlo vas a preguntar acá en esta sección a qué me está aportando eso, a qué diagonal me está aportando. Pues como no hace falta leer la matriz en sí en este problema, pues vamos a obviarnos, vamos a saltarnos este paso. A la vez que estamos leyendo vamos a ir procesando los datos, ¿ok? Para comenzar necesitamos una variable de lectura, digamos que se llama in. Y necesitamos también el arreglo de diagonales, que va a ser de tamaño 2n. Entonces, leemos la variable de lectura, valga la redundancia, y ahora en diagonales con el índice n, ojo, hay que empezar con base n, más i menos j, le vamos a sumar lo que hemos leído. Y para que esto no nos dé error, entonces hace falta que esos dos n elementos, y menor o igual a 2 por n, hace falta inicializar esos dos n elementos a 0. También lo podríamos haber hecho con un vector. Aquí yo soy el que me he complicado de gusto. Con un vector salía mucho más fácil hacerlo. Y bien, eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Ahora solo hace falta recorrer ese arreglo y sacar el mayor. Lo podemos hacer con la forma tradicional, con una variable mayor. Me va a ser 0 porque pues sí, cada elemento va a ser al menos tan grande como 1, pues entonces lo mínimo que podríamos obtener es 0. Entonces hacemos mayor igual max de diagonales en la posición i, o lo que ya teníamos. Bien, aburrido. Mejor usemos la función maxElement. Como la función maxElement lo que devuelve es un puntero, entonces hace falta colocar un asterisco al principio para que nos dé el valor en sí y no el puntero. Ya hablaremos de punteros en otros videos, pero por el momento saben que tienen que usar esta función con ese asterisco al principio para poder imprimir el máximo elemento de un arreglo. Diagonales, diagonales más 2 por n. Igual que en la función sort, solo hace falta especificar el principio y el fin del arreglo y estuvo. Y veamos si nos funciona. Ok, aquí escribí mal diagonales, me disculpo por eso. Vamos a correrlo otra vez.
Y como ven, nos produce la respuesta correcta, que es 13, la que el problema nos decía que esperaba. Ahí está. Y bien, lo subimos, a ver qué pasa. ¿Estás seguro que quieres subir el problema trace? Pues sí. Resumen, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a manejar matrices, bueno, al menos los índices de las matrices. Tenemos accepted, como ven. Aprendimos a manejar los índices de las matrices, cómo estos índices nos pueden dar las diagonales, que esto lo vamos a ver, lo vamos a usar más adelante, en el problema de las reinas, por ejemplo, que ya viene siendo parte de las técnicas de resolución de problemas, que en ese caso la técnica es la búsqueda completa. Bien, lo vamos a usar en ese caso, el hecho de poder enumerar las diagonales de una matriz es muy importante. Aprendimos también a usar la función maxElement, que pues es igual que un sort. Lo único que este asterisco es importante porque si yo no se lo coloco, lo que me va a dar es una dirección en hexadecimal. Ya lo verán. Como pueden ver, en esa parte de la memoria está guardada esta diagonal, que es la diagonal formada por 6 y 7. Eso de los punteros ya lo veremos más adelante, pero por ahorita entiendan, esto es lo que les va a salir si ustedes no colocan el asterisco al principio. Como ven, solo coloco el asterisco otra vez, lo doy correr y ya está, tenemos 13. Tenemos el valor y no la dirección en memoria del valor, que es lo que nos estaba dando. Eso es todo por hoy, muchas gracias por haber visto el video y hasta pronto.